Solo un paso de repetirla, con el Paris Saint-Germain. Esto sin la necesidad de tener a figuras como Mbappé, Neymar o Messi a su lado. Sin embargo, la historia que conoceremos a continuación va mucho, pero mucho más allá de este contexto deportivo. La vida de Luis Enrique va más allá de los títulos. Hoy se cumplen 10 años de aquel momento, cuando entre amor y sonrisa, su pequeña princesa se robaría las miradas del mundo. Su hija Shana se convertiría en la princesa de Cataluña aldear esta bandera en medio de las celebraciones con el Barça al poco tiempo. Dicha princesa cerraría los ojos para siempre cuando el mismo Luis Enrique la tenía entre sus brazos. Hoy conoceremos una historia de superación personal como muy pocas. ¿Cómo? Le dices a un padre que siga adelante cuando pierde a su hija, pues hoy, a través de su historia, conoceremos su admirable filosofía de vida y, por supuesto, repasaremos su trayectoria completa. Como jugador y luego también como entrenador les habla. Como siempre, su humilde servidora en Magbok y sin más preámbulo, empecemos. Luis Enrique Martínez nació el 8 de mayo del año 1970 en Gijón, Asturias. España. Creció en un barrio obrero junto a sus padres y dos hermanas. Desde pequeño, el fútbol no siempre fue su pasión. Escuchen. Luis Enrique no soñaba con patear, sino con encestar la pelota si quería dedicarse al básquet, pero su falta de altura lo llevó a aceptar su realidad. Sus hermanas mayores lo incentivaron a que mejor optase por el fútbol y a los 11 años ingresó a la cartera del Sporting de Gijón. Allí conocería a su gran amigo de toda la vida, Abelardo Fernández, una dupla que destacó en dicha cantera. Por ellos decidieron subirlos a ambos de Ninijintom, categoría. Luis Enrique sería ascendido al primer equipo del Sporting para el año 1991, llevó a ese humilde Sporting a clasificarse a la mismísima Europa League, una gran hazaña para clubes tan inferiores como este. Luis Enrique, de media punte y jugando también de interior derecho, logró marcar 18 goles y 22 asistencias de gol en ese año, cifras anormales para una figura proveniente de aquel cabizajo. Equipo esto reventó las alertas de grandes clubes en España y la Casa Rey como lo es. El Real Madrid desearía con su fichaje esto para contrarrestar a la poderosa del Dream Team de Don Johan CFF, mientras un puberto Pep Guardiola alzaba su primera Champions, con el Barça. Luis Enrique llegaba a la Casa Blanca para medir fuerzas contra su futuro amigo, pero al disputar su primer año se encontró con la idea de que lo iban a colocar atrás de medio campo, contenido y casi de defensa central. Algo que no le habían dicho. Al momento cuando lo firmaban, Luis Enrique era más ofensivo, y por ende jugando atrás. Poco a poco, se estancaría. Venía de marcar casi 20 goles, y en su primer año con el Madrid apenas sí metió 4. Sin embargo, para el año 92 tuvo su primer momento de gloria tanto Guardiola como Luis Enrique y su amigo de infancia, Abelardo, unieron fuerzas para darle la primera medalla dorada a la selección española en unos Juegos Olímpicos. Luis Enrique marcaría uno en la goleada 4-0 ante los colombianos y vencieron en la final la Polonia 3-2. Estas Olimpiadas lo llevó a acercarse mucho más a Guardiola, quien poco a poco lo iría convenciendo con la idea de que en el Barça su talento sería más valorado. Sin embargo, Luis Enrique prefirió esperar para el año 94, esa selección que venía de ganar las Olimpiadas. Ahora se preparaba para la mítica Copa del Mundo en los Estados Unidos. España venía fuerte, pero Italia también. Ambas naciones chocarían en los cuartos de final para un infartante partido donde a Luis Enrique le meterían un codazo en la nariz. Esto justo antes de poder cabecear el posible centro. Para el gol del empate, Tassotti de Italia fue afortunado de que el VAR aún le faltaba mucho para existir. El árbitro estaba como Shakira, así, sordo, ciego y mudo. Luis Enrique, con la cara toda bañada en sangre, le protestaba al juez. Y tristemente, no hubo justicia, no hubo penal en esa tarde. España empataría para él 1-1, pero luego el mítico Roberto Baggio desempató el encuentro con un semejante golazo a tan solo 2 minutos. Antes del pitazo final, Luis Enrique se regresaba a su casa sin mundial y con su nariz guindando. Sin embargo, no tocaba de otra que seguir en el Madrid. Ya estaba hastiado de que lo cambiasen de posición a cada momento. Al entrenador no le podían reclamar nada, ya que, pues, lo que hacía le resultaba bien.
Ganó la Liga Española del 95 y golearon al Barça 5-0 muy bien por el Madrid, pero aún así Luis Enrique sentía que no estaba siendo valorado. Sus números y trayectoria a nivel individual pendan de un hilo. Al año siguiente, al Madrid no le fue muy bien y pretendían echarle la culpa a él. De ciertos errores esto lo llevó a hartarse de vestir la camiseta blanca para ahora convertirse en uno de los primeros Judas de este deporte. Luis Enrique hablaría con su amigo Guardiola y Guardiola le daría la noticia al mítico Johan Cruyff de que Luis Enrique quería cambiar de bando, a pesar de que Johan CF ya iba de salida como entrenador, hizo todo lo posible para que la directiva blaugrana se trajesen a Luis Enrique y allí veríamos cómo en la temporada del 97, Luis Enrique, con una sonrisa de oreja a oreja, se volvería un culé más en el Madrid. Verían esto como una intolerable traición antes de Figo. Luis Enrique sería visto como el primer Judas del fútbol. Aunque, amigos, creo que siempre es bueno conocer ambas caras de la historia, y es que había una sola, ¿verdad? La carrera de Luis Enrique hace rato que se venía estancando en la Casa Blanca con el Barça. Luis Enrique comenzó a sonreír, sería un pilar de aquel breve tridente que formó junto al mismísimo Ronaldo Nazario y Luis Figo, pasó de no meter ni un gol a meter 26 en su debut con el Barça, alzaría la Supercopa y Recopa de Europa, la Copa del Rey y la Supercopa de España en ese 97, y luego junto a Rivaldo en la temporada siguiente, se alzaría su segunda Liga y su segunda Copa del Rey, fueron 115 goles. En su paso con el Barça, varios de ellos se los metería al Madrid y para más se los celebraba psicópatamente. En pleno Bernabéu, Luis Enrique presenció un cambio generacional importante, el mal manejo de Luis van Gaal, como entrenador por poco un día en una sequía al equipo blaugrana. Como lo dije, el cambio generacional llegaba, y en el 2004, un Luis Enrique, de 34 años, sabía bien que su ciclo como jugador se había terminado ni, de broma, iba a poder seguirle el ritmo de juego a un Ronaldinho endemoniado, que venía a quedarse con el mundo. Luis Enrique colgaba sus botines, pero tanto él como Guardiola y Mourinho ya se estaban convirtiendo en los rostros de los nuevos entrenadores del futuro. De hecho, Mourinho ya tenía varios años entrenando, pero ahora a Luis Enrique le tocaba formarse para ello. Sin embargo, en los próximos 4 años, Luis Enrique optó por casarse y formar una familia para el 2009, cuando Guardiola estaba haciendo destrozos con el sextete de Messi. A Luis Enrique le ofrecieron dirigir a la Barcelona B. En ese año nacería la luz de sus ojos y una pequeña llamada Xana Martínez, la tierna princesa de Cataluña, de la cual hablaremos más adelante con el Barça. B. Luis Enrique pretendía seguir los pasos de Guardiola, llevó al equipo a ascender de divisiones en las inferiores. Luis Enrique sería quien descubriría a figuras como Sergi Roberto y a Thiago Alcántara, estuvo 3 años allí y ahora se sentía preparado para asumir el mando de un club de élite. La Roma sí. La Roma de un legendario Francesco Totti decidió apostar por él en Italia. Luis Enrique descubriría lo difícil que es lidiar con un vestuario adulto, le fue mal. En ese primer año le faltaba experiencia o una identidad propia como entrenador. Por ello, renunció al club italiano antes de que finalizara la temporada. Además, confesó que a sus 43 años de edad le afectaba el estar tan lejos de su hogar, se estaba perdiendo los primeros años de la pequeña Xana, y por ende prefirió regresar a España. Comenzaría de nuevo desde abajo, dirigiendo a un club más humilde como lo fue el Celta de Vigo. Y con ese Celta de Vigo daría sorpresas. Quizás no tenían una plantilla de ensueño, pero por lo menos le sirvió para frustrarle. La Liga al Madrid, derrotándolos 2-1 en la temporada del 2013-2014. Este partido sirvió para que el Madrid se estancara. En el tercer lugar, cuando ya venían en la punta, su crecimiento como técnico era notorio. Y ahora la directiva del Barça lo ficharía como nuevo entrenador del equipo en el 2014, justo a 10 años de su retiro. Como jugador, Luis Enrique se preparaba para la temporada más gloriosa de su vida. Ese fue el año Prime, el último glorioso año de aquella Barcelona que muchos extrañamos. Sí, la MSN blaugrana, de Luis Enrique, Messi, Neymar y Suárez, en su más bestial Prime. Pero déjenme decirle que, antes de todas las glorias, primero las sombras llegarían a apoderarse del vestuario.
Culé, Luis Enrique. Al llegar quería hacer una especie de revolución en su primer año, cambiando por completo el sistema táctico que había dejado el antiguo técnico, el Tata Martino. Otro de los entrenadores que mimaron a Messi hasta el último día y en distintas épocas, en cambio, Luis Enrique. Claro que quería contar con Messi, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo quería ir probando nuevas cosas, distintos métodos de juego. Además, que quería de deshacerse de otros jugadores veteranos del equipo. Esto a Messi no le gustó, los roces y diferencias entre Leo Messi y Neymar contra Luis Enrique crecieron a tal punto que el entrenador español tuvo los pantalones de sentar tanto a Messi como a Neymar en 3 partidos de la Liga, partidos que Luis Enrique ganó sin ellos. Sin embargo, las diferencias entre el Mesías del fútbol y Luis Enrique se resolvieron rápidamente. Pero 2 personas de carácter y 2 personas con una fuerte presión encima, pues también pueden cometer un error. Jugamos el 2 o 3 de diciembre, parece de enero, no me acuerdo bien. Y bueno, terminé yendo al banco y tuvimos una discusión ahí que nos duró un tiempito, pero que después con Luis Enrique tuvo una relación espectacular, hasta se solventó, se arregló, ningún problema. Leo ha sido un jugador único y siempre lo he dicho, Leo.